vivos y los muertos, y dijo: que caiga el pecado sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte, pero en el cielo se escuchó una voz que dijo: he hallado un rescate. Padre eterno, en este momento imploramos tu Santo Espíritu a través del cual nosotros queremos ser instruidos, para que así podamos también transmitir estas enseñanzas a nuestros semejantes. Permite que al recordar estas cosas que tú has hecho por cada uno de nosotros, podamos también estar dispuestos a hacer tu divina y santa voluntad. Tu bendición nos acompañe, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Lo imploramos esto. Amén. En esta mañana vamos a dar un pequeño tour a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía acerca de un punto muy importante: el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Vamos a mirar que cuando decimos el temor de Jehová, no es tener miedo a Dios. Nosotros miramos a través de la Biblia y estudiamos el Apocalipsis, y vamos a ver que en el Apocalipsis nunca vamos a encontrar que el Apocalipsis explica qué es el temor de Jehová. Por lo tanto, debemos dar un tour en la Biblia para poder entender lo que significa el temor de Jehová. Como decía, temer a Dios no significa tenerle miedo o pavor. Esto se deja ver por un hecho muy sencillo, un hecho en el cual nosotros podemos tener la seguridad de que Dios es maravillosamente especial. En el Salmo 2, el versículo 11 nos dice algo que nosotros debemos de tener en cuenta: servid a Dios con temor, pero no termina ahí, y alegraos con temblor. ¿Cómo se relaciona temor y alegría? Es algo muy sencillo. Vamos a ir al libro de Levíticos, el capítulo 19. Levíticos, el capítulo 19, para que podamos entender esto de una manera más práctica cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Levíticos 19, vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versículo 3, en el cual me quiero detener. Cada uno ¿qué? Temerá a su madre y a su padre. ¿Y qué cosa? Mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno le tendrá miedo o pavor a sus padres. Es lo que quiere decir Moisés a través de este texto. Cada uno tiene que tenerle miedo a los padres. No, no es eso lo que está diciendo el versículo. Dice: cada uno temerá a su padre y a su madre. En esto es necesario que nosotros nos detengamos un momentito y vamos a leer un párrafo muy interesante en el libro, ya le voy a dar la cita, libro La Educación. Dice: empléense de esfuerzos suaves, pero persistentes. Se le ha de enseñar a los niños que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia. Deben inculcársele, enseñársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. Así se podrán evitar en un extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad, que tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. Consejos para los maestros, padres y alumnos. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice: escogeos hoy a quien sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte
Todos pueden poner su voluntad de parte de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal. En todo joven y en todo niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. El libro de la educación, la página 261. ¿Qué nos está diciendo esto aquí en relación con lo que leímos en Levíticos 19? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? Como sus hijos, como sus niños, como sus herederos. Eso es lo que somos para Dios, ¿sí o no? ¿Cierto? Él dice que nosotros somos sus hijos. Así que Él nos está diciendo que debemos formar un carácter que reverencie, que obedezca lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está diciendo que hagamos. Eso es lo que quiere decir temer a los padres. Debemos tener respeto por nuestros padres. Lo mismo nos está diciendo Dios que debemos de tener hacia Él, respeto, obediencia a lo que Él nos está enseñando. Algunas de las características del temor del Señor, temer a Jehová, es el principio de la sabiduría, dice el sabio Salomón. Si no tememos a Jehová, entonces no tenemos ni siquiera el principio de la sabiduría, del conocimiento. Vamos a leer un versículo más, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Voy a darles muchas citas, quizás no las vamos a alcanzar a leer todas, así que si pueden y las quieren anotar, pueden hacerlo para que lo puedan leer o comparar más tarde cuando tengan tiempo en sus casas. Así que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay una parte interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 11, que nos dice lo siguiente: te ruego, oh Jehová, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar, que en otras palabras es temer, tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías está pidiendo que Dios le ayude a que otra persona entienda cómo él teme a Jehová, y a través de esto ese temor sea transferido a aquellas otras personas, cómo reverencian el nombre del Señor. Proverbios 1, 28 al 30 nos dice: entonces me llamarán y no responderé. ¿Por qué? Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. De nosotros depende escoger el temor del Señor. De nosotros depende si queremos temer, obedecer o seguir sus consejos, o sencillamente dejarlos a la deriva, dejarlos a un lado. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a temer o a reverenciar a nuestro Dios? El libro de Jeremías, el capítulo 32, el versículo 40, nos dice algo muy interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta en esta mañana. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, ¿qué dice? Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es algo que nosotros escogemos, pero es algo que Dios implanta en nuestras vidas. Nosotros escogemos servirle, pero Dios implanta eso en nuestros corazones. Es claro el versículo, y pondré, en otras palabras, y escribiré, como dice más adelante Jeremías en otros versículos. ¿Qué cosa? Escribiré o pondré mi temor o mis leyes,
que es lo que realmente Él quiere decir en sus corazones, para que no se aparten de mí. Cuando nosotros aprendemos esto, cuando nosotros podemos seguir esos consejos, miramos lo que el salmista nos dice a través de sus palabras en el Salmo 34, versículo 11. Como decía hace un ratito, el Señor a nosotros nos llama hijos. ¿Cómo lo dice Él aquí? Venid, hijos, oíd, el temor de Jehová os enseñaré. Es algo que necesitamos aprender, como decíamos hace unos segundos atrás. El Señor lo implanta en nuestros corazones cuando nosotros escogemos hacerlo y Él nos lo enseña. Versículo 11 del capítulo 34 de Salmos. Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. Miren lo que dice Elena de White en el libro Alza tus ojos. Aunque perdamos todo lo demás, debiéramos mantener la conciencia pura y sensible. Cuando se les pida que vayan donde no haya el más pequeño peligro de ofender a Dios, de hacer lo que no pueden hacer con conciencia pura, no teman ni vacilen, miren al tentador firmemente en el rostro y digan: no pondré en peligro mi alma por ninguna atracción mundanal. Amo y temo a Dios. No me arriesgaré a deshonrarle o desobedecerle por las riquezas del mundo, el favor o el amor de una hueste de parientes mundanos. Amo a Jesús, quien murió por mí. Me ha comprado con su sangre. Seré fiel a sus demandas y mi ejemplo nunca será una excusa para que alguien se aparte de la recta senda del deber. No seré siervo de Satanás y del pecado. Mi vida será tal como para que deje atrás de mí una brillante estela hacia el cielo. Alza tus ojos. Elena de White es clara hablándonos a nosotros. Nosotros podemos aprender, cuando le permitimos a Él obrar en nuestras vidas, a temer a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Por qué debemos temer? ¿Por qué debemos obedecer? ¿O por qué debemos respetar el nombre de Dios? Porque Él es nuestro, ¿qué cosa? Creador. Dice el versículo, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Eso está en el Salmo 33, el versículo 9. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Son versículos que nos ayudan a entender qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Elena de White, en el libro La Educación, en la página 237, escribió: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. ¿Qué es? La verdadera reverencia hacia Dios es que es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. Así que Dios es algo que a veces nosotros, lo voy a decir de una manera clara para que lo entendamos, que es algo que nosotros, el nombre de Dios es algo que nosotros no debemos de tener comúnmente en nuestros labios, como escuchamos muchas veces en muchas partes, de muchas maneras. Dios mío, cada ratito. Es más, en nuestra misma iglesia, nuestros mismos hermanos, en nuestras oraciones, repetimos el nombre de Dios una y otra y otra y otra vez. Y tratamos a Dios como si fuera uno de los amiguitos más íntimos que nosotros tenemos para contarle o hablarle ciertas cosas. Dios es nuestro amigo, pero también es nuestro Padre, y por lo tanto debemos, ¿qué cosa? Reverenciarlo, respetarlo y colocarlo en el lugar que Él se merece.
Isaías 57, el versículo 15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en las situaciones en que se nos presenten. Temer a Jehová significa tener una relación personal con Él. ¿Qué significa temer a Jehová? Tener una relación íntima con Él, una relación personal con Él. El libro Primeros Patriarcas y Profetas nos dice en la página 314, y quiero tocar esto y dos puntos más. Este mandamiento, cuando está hablando, antes de ir a este mandamiento, quiero ir a una parte muy sencilla. Debemos tener una relación personal, dije, con Dios, ¿cierto? Una relación íntima con Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 24, ¿qué dice Dios que tenía que hacer Adán con Eva? Para tener hijos. Conocerla. Conocerla. ¿Qué es conocer? Y conoció Adán a Eva, su mujer, y nació Adán. ¿Qué es conocerla o qué era conocerla? Tener una relación íntima, tan íntima que, como dice en otro de los libros, en otro de los textos, el mismo Salmo dice que era como apegarse, como estar en uno solo cuerpo. Por lo tanto, nosotros también debemos de tener esa relación con Dios. Y en uno de sus mandamientos, Él dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. En este versículo es muy importante lo que Elena de White nos está diciendo a nosotros en el libro Patriarcas y Profetas, la página 314. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, como decir, Dios mío, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios, sigue diciendo ella, cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre, Salmo 111, 19, cita ella. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. ¿Qué debemos hacer con el nombre del Señor? Pronunciarlo con respeto y no utilizarlo en nuestras charlas comunes a diario, como muchas veces se escucha, aún como lo decía, en nuestro propio medio. Si nosotros miramos la historia, los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Lo escribían, pero no lo pronunciaban por respeto, porque ellos sabían que era un nombre que tenían que respetar. Así que, mis apreciados hermanos, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Eso está en 1 Crónicas 16, 29 y 30. Nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que realmente temían a Jehová. Isaías, el capítulo 6, cuando Isaías ve en visión a Dios, él dice, soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. Eso está en Isaías 6. Soy un hombre muerto, pero nosotros, ¿qué sucede cuando tenemos al Rey de Reyes delante de nosotros?
A veces lo ignoramos o a veces hacemos con él o decimos de él lo que muchas veces ni siquiera debiéramos de hacer. ¿Cuál fue la actitud de Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza? ¿Qué pasó con Moisés? Se quedó mirando la zarza ardiente, ¿cierto? No, no fue así. Él sintió temor y más, ni siquiera dijo voy a mirar allá, porque sintió temor de que Dios le pasase algo con él. El temor, el respeto que él le ofreció a Dios en ese momento fue inclinarse ante él, ni siquiera mirar lo que estaba haciendo. Hay muchos más ejemplos que nosotros pudiéramos tomar, como el pueblo de Israel también cuando se presentó Dios en el monte Sinaí para presentar los 10 mandamientos. ¿Qué sucedió con el pueblo? Se acercaron al monte, ¿cierto? ¿Se acercaron? No, antes le retrocedieron y le dijeron a Moisés, habla tú con él y lo que él diga a través tuyo nosotros haremos. Respeto, obediencia. ¿Cómo tenemos hoy en día nosotros el nombre de nuestro Dios? Salmo 9:20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino polvo. ¿Nosotros qué somos delante de Dios? Polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, lo dijo el Señor Jesús cuando creó a Adán y a Eva. Polvo eres y al polvo te convertirás. Cuando el pecado entró, sucedió eso. Antes del pecado, esto no tenía sentido. Los que temen a Dios confían en Él. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Qué nos está pidiendo Él que hagamos? Que confiemos en Él, que esperemos en Él, que nos acerquemos a Él con la seguridad de que Él nos va a ayudar. Hay unos puntos bien interesantes que quiero que tengamos en cuenta en este momento. Y en este momento lo digo porque hay muchas necesidades y hay muchos problemas incluso dentro del pueblo de Dios. Uno de los puntos con los cuales nosotros podemos decir que tememos a Dios es cuando ayudamos a los menos afortunados. Y no lo digo solamente yo, lo dice la sierva del Señor en el libro de la Educación, la página 241. El amor y la lealtad a Cristo son la fuente de todo servicio verdadero. En el corazón conmovido por su amor nace el deseo de trabajar por Él. Estimúlese y diríjase correctamente este deseo, ya sea en el hogar, el vecindario o la escuela. La presencia del pobre, el afligido, el ignorante o el desventurado no debe ser considerada como una desgracia, sino como ¿qué? Como el medio de proveer una preciosa oportunidad para el servicio del Señor. Educación, página 241. ¿Cómo nosotros reverenciamos o cómo nosotros tememos a Jehová cuando ayudamos a quiénes? ¿A los que no necesitan? A las personas que tienen necesidad, a las personas que están pasando momentos difíciles. Y en nuestro grupo en nuestro grupo hay personas que están pasando momentos difíciles en estos días. Y Carlos habló de algunos de ellos hace un ratito. Así que es sencillamente ponerle sentido a lo que Él nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. ¿Cómo nosotros reverenciamos o tememos a Jehová? Cuando nosotros colocamos todo lo que podemos hacer por nuestros semejantes a disposición de ellos. Es sencillo. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 25:17. No se enseñorearás de él con dureza de cabeza, sino tendréis temor de Dios. Levítico 25:43. Cuando nosotros entendemos lo que es temer a Jehová, cuando nosotros entendemos lo que es respetar a Dios, vamos a entender que eso afecta nuestro estilo de vida. ¿Cómo así? ¿Es cierto? Sí. ¿Ejemplos en la Biblia?
también los hay. ¿Qué sucedió con Noé cuando Dios le dijo, disculpen, ¿qué sucedió con Noé cuando Dios le dijo, hágame un arca? Y ellos ni siquiera sabían, en ese tiempo no sabían ni siquiera que era lluvia. ¿Obedeció Noé a Dios? Dice el versículo 11, ya le voy a decir, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Obedeció a Dios, aún viendo que ni siquiera sabía qué era lo que el Señor decía. ¿Llover? ¿Qué es llover? Ellos no sabían absolutamente qué era eso. Así que dice, por la fe, él con temor reverente, o con temor que respetaba lo que Dios le había dicho, él lo hizo, porque amaba a Dios. Y eso es lo que el Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham era el amigo de Dios, según nosotros miramos en la Biblia. Dice, Abraham mi amigo, en algún versículo de la Biblia que no tengo la cita en este momento, pero él lo dice muy claro. Abraham mi amigo. ¿Qué sucedió con él? Cuando Dios le dijo, sacrifícame a Isaac. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham que era Isaac? El jefe de la descendencia de él, ¿cierto? De donde iba a salir todo las bendiciones para el mundo. Y dice, a través de él serán benditas todas las naciones. ¿Qué le dijo Abraham a Dios? No, tú me dijiste que él era mi heredero y por él van a ser bendecidas todas las naciones. Yo no lo voy a sacrificar. ¿Eso le dijo Abraham a Dios? No, dice, obedeció y fue y lo llevó. Y cuando estaba a punto de sacrificar, lo que le dijo Dios, Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Encontramos ejemplos por los cuales nosotros podemos basarnos y mirar que Dios siempre está dispuesto a nuestro lado a tendernos la mano. Por eso decía que cuando nosotros respetamos a Dios o tememos a Dios, nuestro estilo de vida cambia. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestro estilo de vida no va a ser el mismo que hemos tenido anteriormente. Todo eso debe cambiar. Incluso encontramos ejemplos en la Biblia de personas que no pertenecían al pueblo de Dios en el pasado, que también respetaron o temieron a Jehová. ¿Por qué Moisés quedó vivo después de que el rey dio la orden de que todos los niños fuesen echados al río Nilo? ¿Por qué? Versículo 17 del capítulo 1 de Éxodo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué sucedió con ellas? Temieron a Dios. No obedecieron la orden del rey, sino que respetaron la orden de Dios de preservar la vida de los niños, aún en las personas que no pertenecieron al pueblo de Dios. Y si nosotros miramos en el espíritu de profecía, nosotros vamos a ver que aún muchos reyes también dijeron, teman delante de Dios, teman al Dios de Daniel, por ejemplo, lo dijo Darío en alguna ocasión. Así que eso debe a nosotros ayudarnos a entender en esta mañana que nosotros tenemos la oportunidad hoy, más que nunca, porque tenemos toda la historia del pasado, todos los escritos del Nuevo Testamento para que aprendamos y reverenciemos el nombre de nuestro Dios de la mejor manera posible. Los que temen a Jehová guardan sus mandamientos. Es sencillo, nosotros miramos en los mandamientos el carácter de nuestro Dios.
Deuteronomio 5:29. Tengo más versículos, pero hay que avanzar. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomios 8:6. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando utilizo estas palabras no está diciendo teniéndole miedo, respetándolo, obedeciéndolo, es lo que quiere decir. Es así de sencillo. Deuteronomios 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vienen muchas cosas cuando nosotros tememos o respetamos a Dios. La lectura bíblica también fue clara para nosotros. El Salmo 103, el versículos 17 y 18. La misericordia de Jehová es para los que temen el nombre de Dios. Resumiendo el versículo. Para los que guardan su pacto. Para los que se acuerdan de sus mandamientos. Así que el temor de Jehová es sencillamente tener la seguridad de que de lo que Él nos ha ordenado, debemos de hacerlo, debemos de practicarlo, debemos de obedecerlo. Mis apreciados hermanos, tengo muchos más versículos para compartir con ustedes, pero voy a saltarme algunos de ellos porque el tiempo no me va a dar para que los leamos todos. Pero si quieren les doy citas: Proverbios 8:13, Proverbios 16:6, Proverbios 3:7, Proverbios 14:2, Josué 14:24. Cuando nosotros entendemos esto, debemos servir a Dios con temor y reverencia. Vamos a ir un momentito al libro de Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos delante tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso sucede cuando nosotros entendemos lo que es temer a Dios y reverenciarlo. Hay partes muy importantes que no quiero dejar pasar por alto hoy. Y es que tenemos muchas promesas en sus palabras para los que temen a Jehová. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Quiero detenerme un momentito en este versículo. Entonces los que temían a Jehová. Entonces, en este momento, si nosotros tememos a Jehová, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hicieron ellos? Hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Qué sucede cuando nosotros compartimos esto con nuestros semejantes? ¿Qué sucede en el cielo? ¿Qué queda escrito en el cielo? ¿En dónde queda escrito? Todo lo que nosotros compartimos, hacemos, queda escrito según el libro de Malaquías en el libro de memoria. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que es esencial para nosotros este versículo en esta mañana. Compartamos, miremos, distribuyamos o hagamos lo que tengamos que hacer para que el nombre de Dios sea conocido y para que otras personas también puedan disfrutar de eso. Salmo 103, versículos 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una promesa de Dios para cada uno de nosotros cuando tememos el nombre de Dios. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece de Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mis apreciados hermanos, es esencial que nosotros aprendamos a confiar en las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. El temor de Jehová aumentará los días de nuestra vida. Quiero concluir con un párrafo muy interesante para nosotros. Es una lectura del Espíritu de Profecía un poco larga. Me va a quitar un par de minutos, pero creo que no va a ser demasiado para ustedes. ¿Qué necesitamos? Más mujeres que manifiesten dignidad y hombres que tengan principios genuinos y sólidos. ¿Qué necesitamos? Mujeres que manifiesten dignidad y hombres que tengan principios genuinos y sólidos. Hombres firmes que teman a Dios y que puedan llevar responsabilidades con sabiduría. Conflicto de los Siglos, página 289. Un versículo muy interesante. Mas aunque la higuera se secare, no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fuesen destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que temen a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación, citando Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en el Rey y se alegrarán en el Dios de su salvación. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y los que adoren, y que lo adoren como el creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es la suma del deber. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal y para retornar a él y para vivir. Dé a sus mensajeros escogidos una santa osadía para que quienes lo oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Y esta que es muy importante para nosotros hoy, nosotros como adventistas. Todos los demás pueblos del mundo, sobre todo los demás pueblos del mundo, los adventistas del séptimo día debieran ser modelos de piedad, santos de corazón y conducta. Afirmé en presencia de N. Fuller que del pueblo escogido por Dios como su tesoro peculiar se requería que fuese elevado, refinado y santificado. Partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de las corrupciones que están en el mundo por la concupiscencia. Si los que hacen tal profesión de fe se complacen en el pecado y la iniquidad, su culpa será más grande. El Señor reprende los pecados de uno para que los demás tiemblen y se sientan amonestados y teman. Testimonio para la Iglesia, página 401. Tomo 1, página 401. ¿Para quién es el mensaje? Dice ella. Sobre todos los pueblos del mundo, los adventistas del séptimo día. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los adventistas? Yo diría, sobre todos los pueblos del mundo, nosotros, los adventistas del séptimo día, debiéramos de ser, ¿qué cosa? Modelos de piedad, santos de corazón y conducta. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Para quién es el llamado de Dios cuando dice temed a Jehová?
para mí. Es para que yo le dé honra y gloria a su santo nombre. Mi pregunta, ¿queremos nosotros honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios? Que así sea. El Señor le bendiga. Padre eterno, gracias por este momento tan especial en el cual tú nos has permitido conocer que debemos respetar y obedecer tu santo nombre. Ayúdanos para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros como hijos tuyos y podamos compartirlo con el mundo y muy pronto podamos verte regresar en las nubes con millares de ángeles. Te rogamos esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.